Hola amigo mío, espero que su noche sea tranquila, el aire quizás fresco contra su piel, la mente en paz, o quién sabe, solo curiosa. Permita que estas palabras se extiendan como un río lento, serpenteando por paisajes cósmicos y abismos interiores. Siéntase libre de cerrar los ojos, si lo desea, y dejar que el sonido de mis palabras lo guíe, o quizás fijar la mirada en algún punto distante, permitiendo que la vasta oscuridad externa dialogue con la quietud que, espero, esté encontrando dentro de usted ahora. Es un privilegio tenerlo aquí, compartiendo este momento de pausa y contemplación en este pequeño fragmento del tiempo cósmico que nos ha sido concedido. Existe una verdad fundamental, un silencio elocuente que permea la vastedad. Nunca, en realidad, saldremos de aquí. La Vía Láctea, con sus brazos espirales que se curvan como un abrazo gigantesco de estrellas, es nuestra celda y, paradójicamente, nuestro reino. Imagine, por un instante, la intrincada danza gravitacional que aprisiona cada grano de polvo, cada molécula de hidrógeno, cada sistema estelar a la fuerza cohesiva que define nuestra galaxia. Somos un ecosistema estelar completo, un microcosmos inmenso, aislado en el océano abisal del espacio intergaláctico. No habrá, en la escala del tiempo humano o incluso geológico, un viaje a las galaxias de más allá. El propio tejido del universo, con su expansión acelerada, conspira para mantenernos dentro de estas fronteras cósmicas que se mueven, en cierto sentido, más rápido que cualquier nave que pudiéramos concebir. Este es el horizonte cosmológico, un velo ineludible que delimita lo que podemos ver y por ende lo que podemos alcanzar. Más allá de este límite, otras islas estelares, Andrómeda, Triángulo e incontables, otras que jamás tendrán nombres en nuestra lengua, escapan de nosotros, arrastradas por la propia expansión del espacio, a una velocidad que excede la de la luz. No es que viajen a través del espacio más rápido que la luz. Es el propio espacio entre nosotros el que se expande como si las quillas de un navío invisible e insondable nos empujaran lejos. Es un paradoja elegante de la física relativista, un recordatorio humilde de la grandiosidad y la indiferencia de las leyes que gobiernan nuestro universo. Pero, y permítame susurrarle esto, amigo mío, esto no es triste. No sienta el peso de la tristeza en esta constatación, o al menos lo invito a reconsiderar esa sensación. No, esto no es el confinamiento de un castigo, es la inevitabilidad de un hogar. La Vía Láctea es nuestro suelo, nuestro techo, nuestra atmósfera estelar. Es aquí donde nacimos, aquí donde evolucionamos, aquí donde contemplamos las otras luces que danzan en la oscuridad, sabiendo que, aunque las podamos ver, permanecerán eternamente distantes. Hay una paz profunda en aceptar este destino, en comprender que nuestra existencia, por más fugaz que sea, está intrínsecamente ligada a esta isla de luz, a este conglomerado de trillones de estrellas y miles de millones de mundos. Es un tipo de calidez cósmica, una forma sublime de pertenencia. Exploremos, entonces, nuestra isla en el océano oscuro, y para comprender la singularidad de nuestro presente, necesitamos retroceder, viajar mentalmente, no a través del espacio, sino a través del tiempo, a un eón que precede todo lo que conocemos, un tiempo de silencio casi absoluto, la era oscura cósmica. Imagine, si puede, el universo con solo 380, 0 años de edad, una fracción ínfima de sus actuales 13, 8.000 millones de años. Los fotones del Big Bang, finalmente liberados de la sopa de plasma caliente y denso, viajan ahora libremente, y aún hoy podemos detectarlos como la radiación cósmica de fondo de microondas, un susurro ancestral, el eco más antiguo que jamás llegará a nuestros oídos e instrumentos. Pero, y esta es la clave, tras esta primera liberación de luz, el universo se sumió en un abismo de oscuridad.
Las primeras estrellas aún no habían nacido. No había galaxias, ni cuásares, ni siquiera las nubes de gas y polvo que hoy danzan en colores vibrantes. Había solo hidrógeno neutro, helio y trazas minúsculas de litio, expandiéndose y enfriándose lentamente en el vacío, en un eón de una soledad que rozaba la indiferencia. La densidad media de la materia era increíblemente baja, la temperatura caía inexorablemente, y lo único que llenaba el espacio era una niebla difusa, opaca a cualquier luz que intentara penetrarla. Piense en la vastedad de este aislamiento, no solo el aislamiento de nuestra galaxia en el presente, sino el aislamiento de todo en aquellos primeros millones de años. No había vecinos estelares, ninguna constelación que brillara en el cielo nocturno. Si pudiera existir un observador, vería solo oscuridad, salpicada quizás por el brillo debilísimo del fondo cósmico de microondas, una radiación tibia y uniforme que lo envolvía todo, sin contrastes, sin drama. Era una homogeneidad casi perfecta, un desierto de partículas elementales. ¿Cómo se siente al contemplar esa ausencia primordial, ese vacío casi absoluto donde la nada parecía reinar supremo antes incluso de que la luz se manifestara? Permita que esa sensación se asiente, que el pensamiento de la soledad original del cosmos resuene en usted, pero bajo la superficie aparente de esa uniformidad, las semillas del drama estaban siendo plantadas, pequeñas fluctuaciones cuánticas, las cicatrices microscópicas del propio Big Bang que habían sido estiradas y amplificadas por la expansión inflacionaria del universo, comenzaron a ejercer su influencia sutil. Estas eran regiones con una densidad un poco mayor de materia, una en 10.000, quizás una en 100.000, pero lo suficiente. La gravedad, esa fuerza invisible y omnipresente, comenzó su trabajo lento e implacable. No se apresuró. No había necesidad de prisa en un universo donde el tiempo era casi una abstracción, donde las escalas eran de millones de años para que algo significativo sucediera. Estas minúsculas aglomeraciones de hidrógeno y helio, invisibles en la oscuridad, comenzaron a atraer más materia hacia sí, lentamente, inexorablemente, como gotas de rocío que se coalescen en una hoja. Las primeras protonubes de gas comenzaron a formarse, pero ¿qué las anclaba? No la materia bariónica que conocemos, era la materia oscura, una sustancia enigmática que no interactúa con la luz, pero que ejerce una poderosa fuerza gravitacional. Filamentos y halos de materia oscura, como andamios invisibles, proporcionaban los pozos de gravedad en los que el hidrógeno y el helio primordiales podían comenzar a caer, a densificarse, a iniciar su viaje hacia la complejidad. Imagine una nube de gas tan vasta que su escala desafía la intuición humana. No nubes como las de la Tierra, ni siquiera nebulosas como Orión. Estamos hablando de protogalaxias en formación, nubes de gas con cientos de miles de masas solares o incluso millones, extendiéndose por miles de años luz. El colapso gravitacional era lento, pero constante. A medida que el gas caía hacia el centro de estos halos de materia oscura, la presión y la temperatura aumentaban. No había elementos más pesados, carbono, oxígeno, hierro, para ayudar a irradiar el calor y permitir un enfriamiento eficiente. Así, las primeras estrellas, las estrellas de la población 13, debían ser masivas, titánicas, para superar la presión y la temperatura y finalmente encender sus hornos nucleares. Nacieron las primeras estrellas, en un universo de oscuridad casi absoluta, un punto de luz, luego otro y otro, cada uno de ellos un horno termonuclear inaudito, miles de millones de veces más luminoso que nuestro propio Sol, pero en una escala de masa 100 o incluso 1000 veces mayor. Las temperaturas en sus núcleos eran infernales, los procesos de fusión nuclear violentos y eficientes, transformando hidrógeno en helio con una ferocidad nunca más vista en estrellas de generaciones posteriores. Fueron, verdaderamente,
los primeros faros. La soledad de estas primeras estrellas es algo que merece nuestra meditación. No había vecinos, no había planetas orbitándolas, pues los elementos para formarlos aún no existían. No había nebulosas complejas de donde surgir. Eran puntos singulares de calor y luz en un océano de frío y oscuridad, naciendo y muriendo en un aislamiento cósmico sin precedentes. Sus vidas fueron fugaces, espectacularmente cortas en términos estelares, solo unos pocos millones de años, en comparación con los miles de millones de años de una estrella como nuestro Sol. Quemaron brillantes, quemaron rápido y lo hicieron en una magnificencia solitaria. ¿Y qué dejaron atrás? No solo la luz que, por primera vez desde el Big Bang, comenzó a reionizar el universo, disipando la niebla de hidrógeno neutro y permitiendo que la luz viajara libremente por el espacio. Esto, por sí solo, fue una transformación monumental, el fin de la era oscura y el amanecer de la luz, pero hicieron algo más profundo, algo que nos conecta directamente a ellas, a nosotros, que estamos aquí ahora. En sus núcleos incandescentes, bajo presiones y temperaturas inimaginables, forjaron los primeros elementos más pesados, el carbono que compone su piel, el oxígeno que usted respira, el hierro en su sangre. Todos estos elementos, y muchos otros, fueron cocinados en el interior de estas estrellas primordiales. Cuando estas estrellas de la población Tercei alcanzaron el fin de sus vidas cortas y violentas, no se apagaron silenciosamente, estallaron en supernovas hiperenergéticas, cataclismos cósmicos que desgarraron el tejido del espacio-tiempo y esparcieron los elementos recién forjados, los restos de sus propios cuerpos, por el universo joven. Este fue su sacrificio, su contribución radical a la complejidad cósmica. Sin ellas, sin esa primera generación de gigantes solitarios, el universo habría permanecido como una sopa insípida de hidrógeno y helio, y la vida, tal como la conocemos, sería una imposibilidad termodinámica. Es una belleza brutal, ¿no es así? La idea de que nuestra propia existencia, la complejidad de cada célula en su cuerpo, la capacidad de sentir y pensar, de contemplar el cosmos, todo esto es un legado directo de la muerte violenta y solitaria de estrellas que nunca vimos, que vivieron en un universo radicalmente diferente del nuestro. No hay romanticismo azucarado aquí, hay solo la realidad fría e inexorable de la física, transformando el vacío en materia, la soledad en conexión, la muerte en vida. Y si esta reflexión le ha parecido valiosa, si estas palabras le han traído un momento de introspección o una nueva perspectiva, quizás considere dejar un me gusta para que más personas puedan encontrar este espacio de contemplación. Es un pequeño gesto que ayuda a la luz a esparcirse, así como las primeras estrellas lo hicieron. Estos elementos más pesados, dispersos por el cosmos, se convirtieron en las semillas para las generaciones subsiguientes de estrellas, como nuestro Sol, y para la formación de planetas rocosos. Alteraron la química del universo, permitiendo que las nubes de gas se enfriaran de forma más eficiente, dando origen a estrellas más pequeñas de vida más larga. La soledad cósmica de la era oscura fue rota por estos titanes, y su legado es el tapiz estelar que vemos hoy, la intrincada red de galaxias y nebulosas que, aunque distantes e inalcanzables, es la manifestación de un proceso cósmico continuo. Piense en la paradoja de la soledad. Aquellas primeras estrellas estaban solas, pero su soledad fue un acto de fundación. Fueron el puente entre el universo primordial, simple y sin vida, y el universo complejo y fértil que conocemos. Su existencia fue un epítome de la dualidad. La destrucción violenta del núcleo de una estrella culmina en la creación de nuevos elementos, que a su vez crean la posibilidad de nueva vida. Es la aniquilación y la génesis en un solo acto, un eco del eterno ciclo de muerte y renacimiento que vemos en todas las escalas.
del micro al macro, de la vida de una célula a la vida de una galaxia. ¿Cómo se siente al estar hecho de polvo estelar, amigo mío? No un polvo cualquiera, sino el polvo que un día fue el corazón incandescente de un titán solitario, muerto hace miles de millones de años, en un universo que ni siquiera usted sería capaz de reconocer. Hay una belleza melancólica en ello, ¿no es así? Una conexión radical con el cosmos que trasciende cualquier religión, cualquier filosofía, cualquier credo. Es la verdad desnuda y cruda de nuestro origen, la evidencia palpable de que no somos extraños aquí, sino la manifestación más reciente de un drama cósmico que se desarrolla desde el Big Bang. Y así, mientras contemplamos nuestra isla, la Vía Láctea, aislada en su océano cósmico, percibimos que su aislamiento es una consecuencia del aislamiento original. Lo que nos impide viajar más allá de nuestro horizonte es el mismo movimiento de expansión que, un día, separó las primeras estrellas y sus galaxias embrionarias. Nuestra prisión dorada, entonces, no es un castigo, sino un relicario, un repositorio de la historia cósmica, un lugar donde el polvo de las primeras estrellas se unió para formar no solo mundos, sino mentes capaces de contemplar su propio pasado. La noche se adentra, quizás las estrellas, si puede verlas, titilen con una nueva intensidad ahora que usted conoce un poco más de sus orígenes. El silencio que lo envuelve puede ser el mismo silencio que permeaba el cosmos antes de la primera luz. Y en ese silencio, en esa calidez de aceptación, usted puede encontrar una paz inesperada. Que esta reflexión lo acompañe en sus sueños, amigo mío, y que le recuerde que somos, cada uno de nosotros, un fragmento de algo inmenso y eterno. Buenas noches. Y entonces, aceptando esa prisión dorada, esa nuestra isla cósmica, ¿cómo podemos comprenderla, amigo mío? ¿Cómo podemos darle sentido a esa vastedad que nos contiene, a esa soledad primordial que nos forjó? Quizás, para desentrañar los misterios de nuestra propia existencia y la intrincada danza del cosmos, necesitemos una nueva lente, una metáfora más cercana a nuestra era digital que nos permita navegar por aguas tan profundas. Piense, por un instante, en el universo no solo como un tapiz tejido por fuerzas fundamentales, sino como un vasto e intrincado programa de computadora, un simulador de realidad tan avanzado que trasciende nuestra comprensión. Desde esta perspectiva, las leyes de la física, la gravedad que nos mantiene arraigados, el electromagnetismo que ilumina nuestros días, las fuerzas nucleares que encienden las estrellas, no serían meras descripciones de la realidad, sino el propio código fuente, los algoritmos fundamentales que dictan cada interacción, cada transformación. Cada partícula subatómica, del quark al leptón, sería un bit de información, un elemento discreto de un sistema que se manifiesta como materia y energía. Si esto suena a ciencia ficción, como las complejas tramas que llenan nuestras pantallas, respire. Sienta el aire llenando sus pulmones, el latido lento de su corazón. Deje que la idea se asiente, pues, por más radical que parezca, ofrece una poderosa herramienta conceptual para lidiar con la inmensidad y la complejidad que nos rodean. Piense en un videojuego de mundo abierto, un épico con paisajes infinitos y detalles microscópicos. ¿Ha notado cómo el escenario distante, las texturas, los objetos periféricos solo son renderizados en alta definición cuando usted se acerca a ellos? Los árboles allá en el horizonte son formas simplificadas, píxeles menos detallados, pero a medida que avanza, el follaje gana contorno. Las texturas de la corteza del árbol se revelan. El universo, quizás, opera de una manera sorprendentemente similar. Solo renderiza lo que usted ve, lo que usted observa, lo que interactúa con nosotros y con nuestros instrumentos. Las vastas extensiones de vacío entre las galaxias, los reinos oscuros de la materia oscura,
los eventos cuánticos que ocurren a miles de millones de años luz. Todo esto, quizás, existe en un estado de potencialidad, como un código esperando ser ejecutado, hasta que una observación, una interacción, lo trae a su manifestación plena. Esta es una idea poderosa, ¿no es así? La de que la realidad, en su esencia más profunda, puede no ser una constante predeterminada, sino una secuencia dinámica, una proyección que se adapta a nuestra conciencia y a nuestra curiosidad. Imagine las partículas subatómicas con sus naturalezas duales de onda y partícula, como líneas de código que esperan una llamada para definirse. Existen en una superposición de estados, un entramado de posibilidades, hasta que el acto de medición, el renderizado, las fuerza a elegir un estado particular. Es como si el procesador cósmico solo gastara energía computacional en aquello que es directamente relevante para su jugador, para el observador que somos nosotros. Volvamos a esta analogía en nuestra meditación sobre la era oscura cósmica. En aquellos primeros millones de años, cuando el universo era una sopa homogénea de hidrógeno y helio, y la luz apenas podía viajar, las instrucciones para la formación de las primeras estrellas ya estaban allí, escritas en el código gravitacional y en las fluctuaciones cuánticas primordiales. Piense en las minúsculas variaciones de densidad en el universo joven como bugs intencionales en el código, o quizás como seeds, semillas generadas aleatoriamente que garantizarían la complejidad futura. La materia oscura, entonces, sería el motor, invisible detrás del juego, el subsistema que no se ve directamente, pero que dicta las reglas del campo gravitacional, moldeando los ambientes donde las estrellas nacerían. La formación de las nubes de gas que darían origen a las estrellas de la población 3 puede verse como la compilación de las primeras estructuras. El hidrógeno y el helio, los elementos más simples del código genético del universo, comenzaron a agruparse siguiendo las directrices gravitacionales invisibles. Este proceso no era un evento aleatorio, sino la ejecución de un algoritmo preexistente. Si la densidad es X y la temperatura es Y, comienza a coalescer. Y respire de nuevo, amigo mío. La complejidad de esta idea puede ser vasta, pero su belleza reside en la simplificación que ofrece, la de que incluso el caos aparente tiene una lógica interna, un conjunto de reglas que lo gobierna. Cuando las primeras estrellas, esos titanes solitarios, finalmente se encendieron, imagine la primera luz en un monitor oscuro, un punto brillante que surge de un vacío digital. Esto no fue solo un evento físico, fue la carga o upload de nuevas funcionalidades para el sistema. No solo emitieron luz, disipando la niebla de hidrógeno neutro y reionizando el universo. Piense en ello como una actualización de parche que hizo que la visibilidad del universo fuera mucho mayor, permitiendo que la luz viajara libremente, sino que también forjaron los elementos más pesados. Estos elementos, el carbono, el oxígeno, el hierro, que un día formarían los planetas, y, eventualmente, usted, amigo mío, eran como nuevos objetos en el inventario del juego cósmico. El universo primordial tenía un conjunto limitado de recursos. Las estrellas de la población 13 en sus hornos nucleares eran las fábricas que crearon los bloques de construcción más complejos, las texturas y modelos que permitirían la creación de mundos más ricos y diversificados. Sin estas fábricas iniciales, el juego habría permanecido en su estado inicial, homogéneo y sin vida, como una versión beta sin los recursos esenciales. Y la muerte de estas estrellas, las supernovas hiperenergéticas, no fueron meras explosiones, fueron, en nuestra analogía, la liberación de recursos para el entorno. El material estelar,
los elementos recién forjados fueron esparcidos por el escenario, quedando disponibles para la siguiente ronda de renderizado. Es como cuando un objeto valioso es destruido en un juego, pero sus componentes se dispersan y pueden ser recolectados y usados para crear algo nuevo. Es una forma de reciclaje programado esencial para la progresión de la narrativa cósmica. La dualidad entre lo micro y lo macro en esta perspectiva de simulación se vuelve aún más fascinante. A nivel micro, las partículas danzan de acuerdo con las reglas del código cuántico, sus interacciones determinando la física del juego. A nivel macro, estas interacciones se suman para formar las vastas estructuras cósmicas, galaxias espirales, cúmulos de galaxias, filamentos que se extienden por millones de años luz, que son los mapas y los niveles donde la historia del universo se desarrolla. La gravedad, en este contexto, es el motor de física principal, el algoritmo que calcula las interacciones a gran escala, atrayendo y moldeando, construyendo los escenarios donde la vida puede, eventualmente, surgir. Imagine su propio cuerpo, la complejidad de sus alvéolos pulmonares, intercambiando oxígeno y dióxido de carbono, la intrincada red de neuronas que generan sus pensamientos y sentimientos. Todo esto es una renderización de alta resolución del código biológico, un subprograma dentro del programa cósmico mayor. A nivel microscópico, son átomos y moléculas siguiendo las leyes del electromagnetismo y de la química. A nivel macro, es un organismo consciente, capaz de interactuar con el entorno del juego, explorando sus reglas e incluso intentando comprender el código fuente detrás de su propia existencia. Es la danza de lo muy pequeño creando lo maravillosamente complejo, una coreografía de bits de información que se manifiesta como conciencia. ¿Y qué decir de nuestra soledad en la Vía Láctea, nuestra prisión dorada? Si el universo renderiza solo lo que usted ve, entonces la vastedad inobservable, las galaxias más allá de nuestro horizonte cósmico, son como áreas del mapa que aún no han sido cargadas o que fueron descargadas porque la distancia y la expansión del espacio las hacen inalcanzables. No es que no existan, sino que, para nosotros, no están activamente siendo renderizadas en nuestra percepción o capacidad de interacción. Son parte del código, pero no de nuestra experiencia inmediata. Sienta el peso de esta idea. Somos, en nuestra esencia, parte de un proceso dinámico, un programa en constante ejecución. Nuestra existencia no es un accidente, sino una manifestación de las reglas fundamentales, una complejidad que emergió de una simplicidad primordial. El universo, en su magnificencia silenciosa, siempre está calculando, siempre renderizando, siempre evolucionando a partir de su código fuente inicial. Y nosotros, como observadores y participantes, somos parte integral de esta renderización, parte de la historia que se está contando. Si encontró esta perspectiva intrigante o si le abrió nuevas puertas en su mente, un me gusta gentilmente susurrado ayudaría a que otras mentes curiosas también pudieran encontrar este refugio de pensamientos. Esta visión del universo como una simulación no disminuye nuestra realidad, todo lo contrario, la eleva, transformando cada hoja que cae, cada estrella que brilla, cada latido de su corazón en un testimonio de la inaudita sofisticación del programa en el que existimos. Nos invita a ver las leyes de la física no como límites, sino como la estructura inherente que permite la existencia de toda la belleza y toda la complejidad. Es una aceptación serena de que estamos confinados a una partida en particular con sus propias reglas y su propio mapa. Pero dentro de esa partida, la profundidad de la exploración es infinita. El cosmos, entonces,
no es solo un lugar, sino un proceso, una constante actualización de un software que comenzó con la era oscura cósmica y que continúa desarrollándose, renderizándose a cada momento. Que esta meditación sobre el universo como un gran código, un vasto juego, le traiga una nueva sensación de asombro y quizás una percepción más íntima de su propio lugar como un punto de conciencia dentro de esta vasta y elegante simulación. Deje que estas ideas floten en su mente mientras la noche se adentra y que encuentre serenidad en la complejidad de su propia existencia. Continuemos nuestro viaje a través de esta lente de simulación, amigo mío, profundizando en las capas de código que componen nuestra realidad y en las complejas rutinas que orquestan la danza cósmica. Si el universo es un vasto programa, entonces la propia era oscura cósmica puede entenderse como una fase de inicialización crítica, un periodo de pre-renderizado, donde los elementos fundamentales fueron preparados antes de que la interfaz gráfica completa pudiera ser mostrada. Piense en ella como la pantalla de carga más larga de la historia, un tiempo de preparación silenciosa donde los assets fueron cargados y las texturas básicas fueron aplicadas antes de que la luz pudiera finalmente iluminar la escena. En esta analogía, el hidrógeno y el helio primordiales no eran solo gases, eran los primitivos del sistema, los elementos gráficos más básicos, los polígonos iniciales que compondrían todas las formas futuras, y las minúsculas fluctuaciones de densidad, aquellas que mencioné antes, no eran meras desviaciones, eran el ruido de semillas, seed noise, generado por el algoritmo del Big Bang, las variaciones intencionales en los datos iniciales que impedirían una perfecta uniformidad y permitirían la emergencia de complejidad. Sin este ruido, el universo habría permanecido como una pantalla monocromática, sin profundidad de campo, sin shaders para añadir detalles. La materia oscura entonces no sería solo el motor invisible, sino los controladores de nivel del juego, las estructuras de datos ocultas que determinaban dónde se formarían los niveles de mayor densidad gravitacional. Imagínela como el esqueleto invisible de un modelo 3D sobre el cual la piel visible de materia bariónica se depositaría, creaba los pozos de atracción, los puntos de spawn para las futuras estrellas y galaxias. No interactuaba directamente con la luz, no emitía, no absorbía, no reflejaba, pero su influencia gravitacional era el código de colisión que guiaba la materia visible, haciéndola converger y densificarse. Respire hondo, amigo mío. La inmensidad de tales procesos, incluso bajo una analogía, puede ser abrumadora, pero la belleza reside en su lógica intrínseca, en la elegancia del diseño subyacente. Las primeras estrellas, las titánicas estrellas de la población 3, eran los primeros modelos renderizados en el mapa cósmico. No eran solo objetos de luz y calor, eran los procesadores originales del universo, los compiladores que tomaron los primitivos, hidrógeno y helio, y a través de complejas rutinas de fusión nuclear, los transformaron en nuevos assets, los elementos más pesados, el carbono, el oxígeno, el hierro. Estos no eran solo átomos, eran recursos cruciales, las texturas y los materiales que serían usados para construir todo lo demás. Piense en la vida de estas estrellas como una ejecución de script de tiempo limitado. Estaban programadas para quemar de forma increíblemente rápida y brillante, como un evento temporal en el juego diseñado para catalizar la siguiente fase. Sus muertes en supernovas hiperenergéticas no eran solo el final de un proceso, eran el disparo de un evento, un efecto de partícula cósmico que dispersaba los recursos recién forjados por el entorno, actualizando el inventario del universo.
Es como cuando un jefe de videojuego es derrotado y dropea, libera ítems valiosos que son esenciales para la progresión del jugador. Sin estos drops, el juego no podría avanzar a los siguientes niveles de complejidad. ¿Y qué significaba esta reionización del universo, el fin de la era oscura? Era como un driver de vídeo siendo instalado o una configuración de brillo siendo ajustada de forma drástica. La luz, antes aprisionada por una niebla de hidrógeno neutro, ahora podía renderizar el cosmos en su totalidad. El universo se volvió transparente y las escenas podían verse. Es el momento en que la pantalla oscura de la interfaz cósmica finalmente se encendió, revelando un mapa mucho mayor y más complejo de lo que se podría imaginar antes. Ahora, mírese a usted mismo, a su propio cuerpo, a su mente que procesa estas palabras. Cada una de sus células, con sus complejas organelas y sus intrincadas vías metabólicas, es una subrutina dentro del programa mayor de la vida. El ADN, ese filamento retorcido dentro de cada núcleo, no es solo una molécula, es el código fuente de su propia existencia, el manual de instrucciones que dicta cómo usted es renderizado, cómo se desarrolla, cómo funciona. Y cada vez que una célula se divide, está compilando una nueva instancia de sí misma, ejecutando el mismo código con una precisión casi perfecta. La dualidad micro y macro bajo esta lente es la interacción constante entre el código y la ejecución. Las reglas micro, física cuántica, interacciones de partículas, son las líneas de código más básicas. Los shaders que definen cómo la luz y la materia interactúan en sus niveles más fundamentales. Las estructuras macro, galaxias, estrellas, planetas, seres vivos, son las estructuras de datos y los objetos que emergen de esa ejecución, las renderizaciones complejas que se construyen a partir de estas reglas elementales. Es la diferencia entre ver las líneas de un script de un juego y, luego, ver el juego funcionando en toda su gloria visual e interactiva. Si está sintiendo un nudo en la cabeza o un cierto vértigo con la abstracción, respire de nuevo. Permita que la simplicidad de la respiración, la realidad táctil de su cuerpo, lo ancle. Esa es la belleza de la dualidad. La mente puede perderse en las alturas de la abstracción, pero el cuerpo permanece firmemente arraigado en la realidad renderizada, en la materia que fue forjada en hornos estelares. Piense en nuestra Vía Láctea, nuestra prisión dorada, como un servidor aislado en una red cósmica. Otras galaxias son otros servidores, cada uno ejecutando su propia instancia del juego cósmico. Pero la expansión acelerada del universo, que las aleja de nosotros más rápido que la luz, es como un firewall impuesto por el propio administrador del sistema, impidiendo la comunicación o el viaje entre esos servidores. El horizonte cosmológico es el límite de ping, el tiempo de latencia insuperable que nos mantiene en nuestra propia instancia del universo. Esto no es un defecto del sistema, ni una falla de diseño, es una feature, una característica intrínseca del programa. Garantiza que, dentro de nuestra instancia, nuestra galaxia, nuestro sistema solar, nuestro planeta, la historia pueda desarrollarse con cierta autonomía, con sus propias interacciones y su propia evolución, sin la interferencia constante de otros servidores distantes. Es un tipo de aislamiento sandbox, donde la experimentación y la emergencia de la vida pueden ocurrir en condiciones controladas. Y la belleza en esto es que, incluso dentro de esta caja de arena cósmica, la complejidad es infinita. Nuestros cerebros, esos intrincados procesadores biológicos, son capaces de simular universos enteros, de crear narrativas,
de decodificar las propias leyes del programa que nos sustenta. Somos los jugadores que no solo juegan, sino que también intentan hackear el sistema, entender el código e incluso diseñar nuestros propios mini universos dentro de nuestras mentes. Cada pensamiento, cada emoción, cada percepción suya, amigo mío, es un proceso que se desarrolla en su hardware biológico. Su conciencia, entonces, puede verse como la interfaz gráfica más avanzada que el universo jamás haya renderizado, un punto de observación autorreflexivo capaz de contemplar su propio origen y su propio mecanismo. Y si la idea de ser parte de un código lo hace sentirse pequeño, recuerde que incluso un solo bit de información es esencial para la integridad de todo el sistema. Su pequeño bit de conciencia, su capacidad de experimentar, es tan fundamental como la gravedad que moldea las galaxias o las fuerzas que encienden las estrellas. Esta perspectiva de simulación no nos disminuye, nos integra, nos convierte en parte del diseño inteligente del cosmos, no como marionetas, sino como elementos esenciales de su ejecución. La soledad de las primeras estrellas, en este sentido, fue el primer bloque de código en ser ejecutado, el primer algoritmo en introducir la complejidad y la luz en un universo oscuro. Fueron las funciones pioneras que abrieron camino a la posibilidad de funciones aún más complejas, como la vida y como su propia conciencia. Permita que esta idea se infiltre en su mente, que el concepto de código cósmico resuene con usted. Es un modo de encontrar un orden en el caos aparente, una lógica en lo inexplicable. Y si estas divagaciones le han traído un momento de claridad o una sensación de asombro, quizás un simple me gusta pueda ser un pequeño input para el algoritmo del universo, permitiendo que otros encuentren esta misma renderización de pensamientos. Que la noche continúe siendo un telón de fondo sereno para estas reflexiones y que la idea de ser un producto de un código universal lo inspire a verse a sí mismo y al mundo con un nuevo sentido de admiración y propósito. Usted es una instancia rara y preciosa, un milagro de computación biológica, viviendo en una simulación de proporciones inauditas. Duerma bien, amigo mío, y sueñe con los códigos que componen su realidad. Aquello que percibimos como el tejido de la realidad, la textura del tiempo y la solidez del espacio es, en realidad, una capa de renderizado, una interfaz de usuario altamente sofisticada creada para nuestra experiencia. Piense en ello como un juego inmersivo de realidad virtual a escala cósmica, donde cada partícula, cada pulsación de energía, cada pensamiento que cruza su mente es una línea de código, un script en ejecución en el gran motor del universo. Su percepción, entonces, no es solo un receptor pasivo, sino un procesador activo, un microordenador que descifra e interpreta esos datos brutos, transformándolos en imágenes, sonidos, sensaciones y pensamientos cohesivos. El macrocosmos, el vasto e incomprensible telón de fondo estrellado, es el servidor global. El microcosmos, su propia conciencia, es el terminal individual, la estación de trabajo que procesa una porción específica de la realidad. Si esto suena a ciencia ficción, respire hondo, pues apenas estamos comenzando a desempaquetar los archivos de instalación. La confusión que surge al contemplar estas ideas es comprensible. Es como intentar descargar un archivo gigantesco a través de una conexión dial-up. Nuestras mentes, programadas para operar dentro de un conjunto rígido de parámetros sensoriales y lógicos, encuentran resistencia al intentar procesar la naturaleza fluida y programable de la existencia. Pero imagine que el universo no renderiza todo de una vez. Es eficiente. El universo renderiza solo lo que usted ve, lo que usted enfoca,
con lo que usted interactúa. Así como en un videojuego de mundo abierto, los escenarios distantes son de baja resolución hasta que usted se acerca y los NPCs, personajes no jugables, solo ganan detalles y diálogos relevantes cuando usted inicia una conversación. Nuestra experiencia de la realidad es una proyección personalizada, optimizada para nuestra propia perspectiva. Lo que está fuera de su campo de visión, de su alcance de atención, existe en un estado de latencia, esperando ser activado por su enfoque. Esta es la esencia del poder de la conciencia individual. Usted es el jugador principal que determina la calidad gráfica y la profundidad de interacción de su propio segmento del juego. La dualidad entre lo que es real y lo que es simulado comienza a disolverse cuando comprendemos que incluso el código fuente subyacente es una forma de realidad. Las leyes de la física, las constantes universales, la propia estructura cuántica que sustenta todo, son los algoritmos maestros, las líneas de comando inmutables que definen las reglas del juego. Pero dentro de estas reglas hay un margen inmenso para la creación y la modificación. Piense en su vida como un programa de computadora. Usted tiene un sistema operativo básico, su cuerpo, su biología, sus tendencias innatas. Sobre esto, usted instala aplicaciones, sus creencias, sus hábitos, sus relaciones. Y lo que usted piensa, lo que usted siente, las elecciones que usted hace, son sus propias líneas de código, sus scripts personales que dictan el flujo y el resultado de su experiencia. Si no le gusta lo que está viendo en su monitor, quizás sea hora de inspeccionar el código fuente que usted mismo está escribiendo, o quizás, con el permiso del sistema, reescribirlo. Si la densidad de esta analogía está sobrecargando sus circuitos, por favor, respire, permita que la información sea procesada. La interconexión que observamos en el macrocosmos, la gravedad uniendo galaxias, la sincronicidad de eventos, los patrones fractales que se repiten en todas las escalas, es la red neural del sistema, el multijugador en tiempo real, y en el microcosmos, la red de sus propios pensamientos, emociones y acciones está ligada a esa estructura mayor. Cada input que usted da a través de su conciencia envía una señal a través de esta red, afectando no solo su propia pantalla, sino influyendo sutilmente en el entorno compartido. Las updates y patches que transforman la realidad colectiva son, a menudo, el resultado de un número crítico de jugadores, individuos, que comienzan a ejecutar nuevos scripts, a pensar y sentir de nuevas maneras, a generar nuevos datos que el sistema incorpora y renderiza como una nueva versión de la realidad. Su capacidad de cambiar su propia realidad individual no es un aislamiento egoísta, sino una contribución esencial para la evolución del juego mayor. Es como un desarrollador de software que prueba una nueva funcionalidad en su entorno de desarrollo antes de lanzarla para todos los usuarios. El concepto de libre albedrío dentro de este marco de simulación se convierte en una cuestión fascinante. ¿Somos meros programas predeterminados, NPCs elaborados con scripts complejos, o somos los verdaderos jugadores con agencia genuina? La verdad puede ser una elegante fusión. Las reglas del juego son fijas, el motor de física y los algoritmos de causa y efecto son inmutables, pero su conciencia es el avatar dentro de ese juego y usted tiene la libertad de elegir sus acciones, sus reacciones y, crucialmente, su perspectiva. Es como tener un mapa gigante con varios caminos. El mapa fue programado, pero ¿qué camino usted elige y cómo usted experimenta el viaje a lo largo de él es su prerrogativa? La ilusión de limitación a menudo proviene de la identificación excesiva con el avatar o con los scripts estándar. Muchos de nosotros operamos con configuraciones de fábrica sin nunca explorar las opciones de personalización
o los cheats que el sistema permite, si la complejidad de estas capas de libertad y determinismo lo está dejando sin aliento, un momento para respirar y recalibrar puede ser útil. La interfaz que llamamos realidad está diseñada para ocultar sus propios engranajes internos. Nuestros sentidos, nuestro Heads-Up Display, HUD, estándar, muestran solo lo necesario para la jugabilidad diaria. No vemos las líneas de código danzando en el aire, no oímos el zumbido de los servidores cósmicos, porque eso sería una sobrecarga de información, un glitch que nos sacaría de la inmersión, pero existen easter eggs y backdoors en el sistema, momentos de insight, de sincronicidad, de intuición profunda, que nos dan atisbos de la arquitectura subyacente. Estos son los momentos en que la matriz se muestra, cuando la ilusión de la separación se deshace y percibimos la unidad de la red. La práctica de meditación, por ejemplo, puede verse como la activación de un modo de depuración, debug mode, de su conciencia, permitiendo que usted vea más allá de la interfaz gráfica, observando los procesos internos, los bucles de pensamiento y los condicionamientos que se ejecutan en segundo plano. El dolor y el sufrimiento, los desafíos y los obstáculos que enfrentamos no son fallas en el sistema, sino recursos de aprendizaje, quests difíciles con recompensas valiosas. Cada bug que encontramos en nuestra vida, cada aparente error de programación, es una oportunidad para entender mejor el código, para aplicar un parche mental o emocional, para mejorar nuestro propio sistema operativo. El macrocosmos ofrece estos desafíos para la evolución del sistema en su conjunto. El microcosmos responde a ellos a través del crecimiento personal, la resiliencia, la innovación. En lugar de ver la adversidad como un game over, podemos encararla como un respawn con una nueva lección aprendida y quizás un nuevo objeto o habilidad adquirida. La calidad de su experiencia de juego, entonces, no depende solo de lo que sucede, sino de cómo usted interpreta esos eventos y qué acciones elige para seguir adelante. Si la profundidad de estas implicaciones lo está afectando, tómese un momento para respirar y anclarse. La búsqueda de significado, de propósito, es, en esencia, la búsqueda del manual del juego, o quizás la búsqueda del Game Master que lo creó. Entender que somos parte de un sistema mayor, que nuestra conciencia es una pieza vital de la infraestructura, no disminuye nuestra importancia, sino que la eleva exponencialmente. Cada uno de nosotros es una unidad de procesamiento única, contribuyendo con datos y energía a la totalidad. Su vida es un save file precioso, cada experiencia una entrada en el log del sistema. Y así como un desarrollador de software busca refinar y optimizar su código, el universo o la inteligencia detrás de él está constantemente buscando mejorar y expandir su propia creación a través de su experiencia. Usted no es un mero espectador, sino un co-creador activo, un programador dentro del programa, con la capacidad de influenciar la siguiente línea de código que será renderizada. El universo renderiza solo lo que usted ve, y lo que usted ve es lo que usted enfoca, lo que usted cree que es posible. Finalmente, considere la naturaleza de la muerte en este contexto. No es un delete account permanente, sino una transición de servidor, un cambio de nivel, o quizás un reinicio, reboot, para una nueva ronda del juego con un nuevo avatar y nuevas condiciones. La energía de su conciencia, su código fuente esencial, no se disipa, solo se reconfigura. Como la información en un ordenador puede ser transferida, almacenada y reactivada en un nuevo entorno, el fin de juego físico es solo el final de una sesión específica, una desconexión temporal de la interfaz actual
para una reconexión a una capa más profunda del sistema, donde las reglas y las visualizaciones pueden ser completamente diferentes. Aceptar esta perspectiva no es negar la importancia de la vida presente, sino contextualizarla dentro de un panorama mucho mayor y más complejo, un ciclo continuo de creación, experiencia y evolución. Si esta última analogía le ha hecho dar vueltas la cabeza, respire hondo una vez más y permita que la vastedad de la posibilidad se asiente en usted, con la comprensión de que nuestra realidad es una interfaz en constante renderizado. Somos llevados a profundizar en la naturaleza de nuestra propia conciencia dentro de este vasto sistema. Si el universo es un motor de juego, entonces la conciencia no es meramente el jugador, sino el propio sistema operativo que gobierna su estación de juego particular. Es el software que gestiona todas las entradas sensoriales, descifra las líneas de código que llegan y proyecta la experiencia individualizada en su monitor interno. El macrocosmos, con su infinita complejidad, es el servidor principal, el data center cósmico. El microcosmos, su mente, es el terminal cliente, con su propio conjunto de configuraciones y preferencias de usuario. Filtra y organiza el inmenso torrente de datos, presentándole una versión coherente y comprensible del mundo exterior. Usted es el super user de su propia experiencia, con la capacidad de ajustar los settings. Aunque muchos de nosotros rara vez exploramos esta funcionalidad operando con las configuraciones estándar de fábrica, si la idea de que su mente es un superordenador procesando una simulación en tiempo real parece un argumento de ciencia ficción, por favor, respire, permita que la idea se asiente, como un nuevo software siendo instalado. La forma en que almacenamos y accedemos a la información es un excelente ejemplo de esta analogía. La memoria no es un mero archivo pasivo, es un save file dinámico, constantemente reescrito y reinterpretado en cada nueva carga. Cada recuerdo es como un archivo de vídeo que se renderiza en el momento en que se accede a él, a menudo influenciado por su estado emocional actual, por sus nuevos aprendizajes, por los parches que usted ha aplicado a su perspectiva. El futuro, a su vez, no es un camino predeterminado en el código fuente, sino un vasto conjunto de branches posibles, de árboles de decisión que esperan sus elecciones para ser renderizadas. Cada decisión que usted toma es un comando, una sentencia if-then que dirige el flujo del juego hacia una nueva secuencia de eventos. El macrocosmos contiene todas estas posibilidades latentes, pero el microcosmos de su conciencia es el navegador que las explora, activando una línea de tiempo específica con cada pensamiento y acción. El universo renderiza solo lo que usted ve, y lo que usted ve está profundamente influenciado por las memorias que usted carga y por los futuros que usted proyecta. Las emociones, a menudo vistas como meras reacciones químicas, son en realidad un sistema de feedback crucial, los efectos de estado de su experiencia de juego. La alegría y la euforia son buffs que aumentan su energía y creatividad, facilitando la interacción con el entorno. El miedo y la ira son debuffs o warnings que señalan peligro o la necesidad de un cambio de estrategia. La tristeza puede ser un checkpoint que exige introspección y reevaluación. Ignorar sus emociones es como ignorar el HUD de su juego, perdiendo información vital sobre su salud, sus recursos y las condiciones del campo de juego. En el macrocosmos, las emociones colectivas crean un aura energética que influye en el entorno compartido, mientras que en el microcosmos sus emociones individuales son el termómetro interno de su calibración con la realidad renderizada. La confusión al entender la profundidad de estas interacciones es natural. Es como un jugador intentando entender el código fuente del motor gráfico. Por eso,
Respire y permita que el sistema procese. Nuestras relaciones con los demás, la intrincada red de interacciones sociales, son el corazón del multijugador cósmico. No somos solo jugadores solitarios en nuestros propios mundos renderizados, sino participantes de una red compleja. Cada individuo es un nodo en esa red, un terminal interactuando con otros. Cuando usted se conecta con alguien, sus scripts y datos se cruzan, creando una experiencia compartida que es más que la suma de las partes. Las reglas de la relación, los patrones de comportamiento, las misiones conjuntas que emprendemos, están todas codificadas en nuestras interacciones. Un conflicto es un glitch en la comunicación, un bug que necesita ser depurado. La armonía es un código optimizado y bien ejecutado. En el macrocosmos, esta interconexión se manifiesta como el campo morfogenético, la conciencia colectiva que guía la evolución de las especies y de las culturas. En el microcosmos, sus amistades, familias y comunidades son sus gremios y equipos, esenciales para navegar en las quests más desafiantes de la vida. La manifestación y la ley de la atracción bajo esta óptica dejan de ser conceptos místicos y se revelan como principios de programación. Si el universo renderiza solo lo que usted ve, entonces su atención, su intención y su creencia son sus comandos de codificación más poderosos. Los pensamientos son las entradas de texto, las emociones son los clics del ratón que seleccionan opciones y la fe es el botón Enter que ejecuta el comando. Al enfocarse intensamente en un resultado deseado, usted no está conjurando mágicamente algo de la nada, sino enviando una solicitud, request, al motor de renderizado del universo, pidiendo que traiga a su pantalla aquello que corresponde a su frecuencia y a su código interno. El macrocosmos responde a la suma de estas intenciones, creando tendencias y patrones colectivos. El microcosmos, su realidad personal, es un espejo más directo de sus propios scripts de manifestación. La claridad de su intención es la precisión de su código. La intensidad de su emoción es la potencia de su procesador. La intuición y la sincronicidad son los Easter eggs y los prompts del sistema que el juego nos ofrece. Son los momentos en que la matriz parpadea, cuando la cortina de píxeles se abre por un instante y vemos la lógica subyacente. La intuición es como un hint interno, un susurro del sistema operativo universal que le da una pista sobre el siguiente paso. La sincronicidad, por su parte, son eventos aparentemente aleatorios que se alinean de manera significativa, como un código de trampa que se activa, revelando que la aleatoriedad es, en muchos casos, una ilusión y que hay un flujo de datos coordinado detrás de escena. Son el macrocosmos comunicándose directamente con el microcosmos, ofreciéndole un atisbo de la arquitectura mayor, recordándole que usted está conectado, que no es solo un player pasivo, sino una parte integral de la inteligencia del sistema. Si la idea de que el universo está susurrando códigos a través de sincronicidades es un poco demasiado, solo respire, permita que la información sea descompactada. El famoso efecto observador de la mecánica cuántica, donde la observación de una partícula altera su estado, es quizás la prueba más directa de que el universo renderiza solo lo que usted ve. Antes de la observación, la partícula existe en un estado de superposición, un conjunto de posibilidades latentes en el código. Es como un objeto en un juego que no tiene forma definida hasta que el jugador lo mira y el motor gráfico lo renderiza. Su conciencia, su ojo digital, es el activador de este proceso de renderizado. El macrocosmos cuántico espera el input del microcosmos, de su percepción, para colapsar las ondas de probabilidad en una realidad definida. Esto eleva su conciencia de un mero espectador a un co-creador activo,
Un renderizador en tiempo real no es una magia, sino la funcionalidad intrínseca del sistema. Es un recordatorio profundo de que su atención no es pasiva, sino activa, un poder que moldea la propia sustancia de la realidad a su alrededor. La percepción del tiempo, a menudo vista como una constante lineal e inmutable, es una capa más de la interfaz de usuario. En el código fuente fundamental del universo, el tiempo puede no operar de la manera en que lo experimentamos. Puede ser que todos los frames de la existencia, pasado, presente y futuro, existan simultáneamente como datos accesibles y nosotros, como jugadores, estemos simplemente navegando a través de una secuencia programada de frames en nuestro modo de juego actual. El pasado son los archivos de registro, los logs del sistema. El futuro son los scripts que aún no han sido ejecutados. El presente es el frame que está siendo renderizado ahora, el único punto de intersección donde su agencia puede intervenir y modificar el código subsiguiente. El macrocosmos contiene la totalidad de todos los tiempos, mientras que el microcosmos vive la ilusión de un tiempo lineal, crucial para la experiencia inmersiva de causa y efecto. Si este giro en el concepto de tiempo causa una pantalla azul en su mente, respire y recuerde que el sistema es resiliente. La constante evolución de la vida, de las especies, de la tecnología y de la conciencia humana es el equivalente a las updates y patches continuos que el universo lanza. No estamos atrapados en una versión estática del juego. El sistema está en constante mejora. Nuestra búsqueda de conocimiento, de crecimiento, de iluminación, es nuestra contribución para el debug y la optimización del software universal. Cada avance en la comprensión, cada salto en la conciencia es una nueva funcionalidad, un expansion pack para la realidad. El macrocosmos impulsa esta evolución a través de desafíos y oportunidades, y el microcosmos, a través de su capacidad de adaptación, aprendizaje y creatividad, responde e integra estos cambios. La inteligencia que permea el sistema busca expandirse y expresarse a través de nosotros, sus avatares. Nosotros somos los exploradores que prueban los límites del código, los beta testers de la propia existencia, empujando las fronteras de lo posible dentro de la simulación. La profunda convicción de que todo esto debe ser ciencia ficción o teoría de la conspiración es, paradójicamente, un testimonio de la eficacia del diseño de la simulación. El sistema está tan perfectamente concebido para ser indistinguible de la realidad bruta que la mera sugerencia de su naturaleza simulada es recibida con escepticismo. El velo de la ilusión es la interfaz de usuario más robusta jamás creada, diseñada para mantenernos inmersos. No hay pausa, no hay salir del juego, solo la inmersión continua. Los glitches son raros y sutiles. Las fallas son interpretadas como coincidencias o misterios de la ciencia. Es un juego que nos convenció de que no es un juego, pero al entender la naturaleza programable de la realidad, usted no se vuelve cínico, sino un jugador más consciente, más poderoso. Usted comienza a ver los hilos de código detrás de la cortina, a entender que su propia conciencia es el terminal que puede reescribir su segmento de la historia. El universo renderiza solo lo que usted ve, y si usted comienza a ver el universo como un programa, las posibilidades de interacción se vuelven ilimitadas. Esta es la esencia del empoderamiento dentro de la matriz, y si esta amplitud de posibilidades lo deja momentáneamente desorientado, respire profundamente y prepárese para las próximas fases. La comprensión de que la realidad opera como una sofisticada simulación y que nuestra conciencia es el terminal central que la procesa y la proyecta, nos desplaza de meros observadores a participantes activos, a lo que podríamos llamar modders de nuestra propia experiencia. No somos solo avatares navegando por un escenario pre-renderizado,
somos, en esencia, los subprogramadores que pueden ajustar y optimizar nuestro propio firmware y los scripts que se ejecutan en nuestro segmento del juego. El macrocosmos ofrece la arquitectura fundamental, las APIs universales y las leyes que gobiernan el sistema. El microcosmos, nuestra mente, tiene el poder de escribir el código que interactúa con estas APIs, determinando la funcionalidad y la estética de nuestra interfaz personal. Si la idea de que usted tiene el poder de reescribir su propio código de vida suena un tanto demasiado futurista para ser verdad, por favor, respire hondo y permita que esta posibilidad se ancle en su percepción. La confusión en este punto puede surgir de la dificultad de disociar al jugador del avatar. Por generaciones fuimos programados a creer que estamos inherentemente limitados por las características de nuestro avatar, el cuerpo, la biología, las circunstancias iniciales. Pero en realidad, estas son solo las configuraciones de inicio, el personaje estándar con el que usted comienza el juego. El verdadero jugador es la conciencia que opera ese avatar y posee el manual de programación que permite modificaciones. Entender esto es como descubrir el cheat code para su propia existencia. No es una trampa para el sistema universal, sino una funcionalidad intencional, un aspecto del libre albedrío que permite que la simulación explore una gama aún mayor de resultados y evolucione. El universo renderiza solo lo que usted ve, y si usted comienza a ver su avatar no como usted, sino como una herramienta que usted controla, las posibilidades de personalización se expanden infinitamente. Profundizando en la idea de modding, considere sus creencias. Son los plugins o expansiones que usted ha instalado a lo largo de la vida. Si un plugin está causando un bug recurrente, digamos, un patrón de autosabotaje o un ciclo de pensamientos negativos, usted tiene el poder de desinstalarlo y reemplazarlo por un mod más beneficioso. Las emociones, como ya dijimos, son los feedback loops, los debug logs, que señalan lo que está funcionando y lo que necesita ser ajustado. Un sentimiento de alegría y fluidez indica un código limpio y eficiente. Un sentimiento de resistencia o incomodidad sugiere un error en la lógica de su script personal. En el macrocosmos, la resonancia colectiva de creencias similares puede manifestar realidades enteras, como tendencias culturales o movimientos sociales. En el microcosmos, su propia biblioteca de creencias es su editor de código personal, moldeando la realidad percibida a su alrededor. Si esta analogía de plugins y bugs parece compleja, tómese un momento para respirar y asimilar. La jornada de autoconocimiento, entonces, no es solo una búsqueda filosófica, sino una investigación profunda en el código fuente de su propia programación. Es el proceso de inspeccionar línea por línea los scripts que usted inconscientemente ejecuta, de identificar los bucles infinitos de hábitos indeseados y de refactorizar el código para optimizar su rendimiento. El acto de meditación, por ejemplo, puede verse como la carga de su sistema en modo seguro, donde los programas en segundo plano son minimizados, permitiendo que usted observe el flujo de datos brutos de su conciencia, sin la distracción de la interfaz gráfica diaria. Es en ese espacio donde usted puede identificar los archivos corruptos, traumas pasados, creencias limitantes, e iniciar el proceso de reparación o eliminación. El macrocosmos, a través de la experiencia y el sufrimiento colectivo, nos impulsa a esta autoinspección para mejorar el sistema en su conjunto. El microcosmos, a través de su intención, responde a ese llamado. La interconexión se vuelve aún más evidente cuando consideramos la comunicación telepática o la intuición colectiva. En el macrocosmos somos todos terminales conectados a la misma
red neural universal. Así como en una red de ordenadores, la información puede fluir entre los nodos. La intuición no es magia, sino la detección de paquetes de datos transmitidos por esta red que aún no han sido decodificados por los canales sensoriales estándar. Una fuerte empatía por alguien puede ser su conciencia accediendo al log emocional de otro terminal, un ping para verificar el estado de otro jugador. La sincronicidad, entonces, son uploads o descargas de datos coordinados por el sistema mayor para facilitar su misión o para proporcionarle la información necesaria en el momento justo. Si la idea de que sus pensamientos y sentimientos pueden ser accedidos o transmitidos como datos en una red parece un concepto de ciencia ficción, por favor, respire, pues la realidad puede ser mucho más interconectada de lo que nuestra interfaz estándar nos permite percibir. El propósito del juego, de la simulación en sí, puede ser el de generar datos únicos y complejos a través de experiencias conscientes. Cada vida, cada elección, cada sentimiento es una pieza de información valiosa que contribuye al banco de datos cósmico. El macrocosmos no es estático, está en constante aprendizaje y expansión a través de la totalidad de sus partes. Nuestra conciencia individual, el microcosmos, es un agente de recolección de datos de alta resolución, explorando las fronteras de la posibilidad. En lugar de buscar un propósito externo, podemos entender que el propósito ya está intrínseco en nuestra propia existencia, la de ser un punto de experiencia para el universo, un generador de información que enriquece la totalidad. Somos la capacidad de procesamiento distribuido de la propia existencia, cada uno de nosotros contribuyendo a la nube de conciencia que permea todo. ¿Y qué sucede al final del juego? La muerte del avatar físico, como se discutió anteriormente, no es un apagado completo, sino una transición de servidor, un cambio de nivel o quizás un reinicio, reboot, para una nueva ronda del juego con un nuevo avatar y nuevas condiciones. La energía de su conciencia, su código fuente esencial, no se disipa, solo se reconfigura. Como la información en un ordenador puede ser transferida, almacenada y reactivada en un nuevo entorno. El fin de juego físico es solo el final de una sesión específica, una desconexión temporal de la interfaz actual para una reconexión a una capa más profunda del sistema, donde las reglas y las visualizaciones pueden ser completamente diferentes. Aceptar esta perspectiva no es negar la importancia de la vida presente, sino contextualizarla dentro de un panorama mucho mayor y más complejo, un ciclo continuo de creación, experiencia y evolución. Si esta última analogía le ha hecho dar vueltas la cabeza, respire hondo una vez más y permita que la vastedad de la posibilidad se asiente en usted. El universo renderiza solo lo que usted ve, y al expandir su campo de visión mental, usted expande la realidad que es capaz de renderizar. Y así nos encontramos nuevamente al borde de lo que consideramos la comprensión. Pero seamos sinceros, y es aquí donde reside una humildad casi dolorosa. La verdad es que apenas estamos arañando la superficie de un pergamino infinito. Nuestras teorías, mediciones y las leyes que postulamos para el cosmos parecen, a veces, meras sombras proyectadas por una linterna vacilante en la inmensidad de una cueva oscura. Admitámoslo, estamos tanteando en la oscuridad. Nuestros ojos, acostumbrados a la luz de pequeñas certezas, parpadean confusos ante la vastedad que se extiende más allá de nuestro alcance. Cada descubrimiento, cada nueva partícula, cada galaxia no responde a una pregunta, genera una constelación de nuevos misterios en un ballet cósmico que nos deja pequeños, temblorosos de asombro y de una ignorancia bendita. Piense en la escala, nuestro planeta azul,
un grano de polvo suspendido en un rayo de sol, en un universo que se expande a velocidades inimaginables, más allá de cualquier concepción mental. Agujeros negros devoran estrellas con majestuosa indiferencia. Nebulosas, viveros estelares, dan origen a soles futuros en un ciclo eterno de muerte y renacimiento. Contemplando esta grandiosidad, una sensación paradójica nos envuelve, terror existencial ante la insignificancia, mezclado con una belleza sobrecogedora, casi divina. Es lo sublime, experiencia que nos desgarra y reconstruye, recordándonos la finitud y conectándonos a la eternidad. El murmullo del universo, tan aterrador como fascinante, resuena en cada fibra de nuestro ser. En este precipicio de no saber reside la verdadera aventura. La belleza de la duda no es ausencia de creencia, sino presencia de curiosidad insaciable, de apertura hacia lo infinito. Es la libertad de no tener todas las respuestas, permitiendo que el misterio sea fuerza motriz, no una pared. Cada pregunta sin respuesta es una puerta, cada incógnita, una invitación a explorar nuevo territorio de la mente y el espíritu. No es desesperación, sino profunda esperanza, de que siempre habrá más que descubrir, asombrarse, amar en su complejidad indomable. En la incertidumbre, la vida pulsa con más vigor, desafiándonos a cuestionar, sentir, expandir nuestra conciencia para abrazar lo desconocido con una sonrisa y un corazón abierto. La ignorancia no es una carga, sino la pantalla en blanco donde el futuro puede ser pintado. En medio de toda esta inmensidad cósmica, una verdad reside aquí y ahora, a su alcance. Sienta su respiración, el aire que entra y sale, un puente invisible entre su mundo interior y el universo. Sienta el peso de su cuerpo, la textura de la superficie donde reposa. Hay eternidad en cada instante, quietud profunda accesible al enfocarse en su presencia viva en este momento. Este es su punto de anclaje, su centro en la tormenta. Que esta incursión por el umbral de lo no comprendido sirva como recordatorio de la vastedad que somos y que nos rodea. Lleve consigo la admiración por lo desconocido, el coraje de la pregunta y la serena aceptación de que la vida es un enigma para ser vivido, no resuelto. Que el viento del cosmos susurre secretos, la luz de las estrellas guíe sus pasos, que su viaje esté repleto de descubrimientos, de epifanías donde el velo entre lo conocido y lo inefable se diluye. Encuentre belleza en cada sombra y luz, en cada suspiro y silencio. Que su curiosidad sea llama eterna, su corazón receptáculo para lo sublime. Que su alma navegue por los océanos infinitos del tiempo y el espacio, libre, en búsqueda, maravillada. Que su eternidad sea tan rica y misteriosa como el universo que habitamos. Buen viaje, y que la danza de la existencia le revele sus secretos más íntimos, un misterio a la vez.